Bueno, muy buenos días para todos. Se encuentran muy bien. Qué pena la demora. Estábamos acá con problemas de internet. Pensé que era el internet, pero era con un problema de la plataforma. Entonces, pues vamos a dar inicio a nuestra clase el día de hoy. Bueno, principalmente recordarles revisar las actividades evaluativas. Si la memoria no me falla, para la semana que viene tienen la tercera entrega. ¿Listo? Entonces, para que vayamos trabajando en eso, recuerden que hay un plazo, verifiquen esos plazos, ¿sí? Porque ya después no se les dará oportunidad de subir los avances. Y pues ya sabemos la nota en ese caso que tendríamos al respecto. ¿Vale? Entonces, hoy vamos a revisar algo. Ay, no, espérenme que esta no es la actividad. Ahí está desde el Drive. Permítanme un segundito acá. Vamos entonces a revisar un aspecto que debemos tener bastante atención o debemos prestarle bastante atención y es lo relacionado con el estado del arte, ¿sí? Entonces va a haber aquí una sugerencia para manejar ese estado del arte, ¿sí? Vamos a mirar algo acá que nos puede servir a la hora de estar trabajando en estas actividades. Entonces, permítame un segundito acá. Esta es. Bueno, entonces en pantalla ustedes están visualizando un ejemplo que nos dan de cómo podemos redactar un estado del arte. ¿Sí? Entonces me voy a acercar aquí. Recordemos que es ese estado del arte y que debemos tener en cuenta en nuestro estado del arte, ¿sí? Que es importante, que es obligatorio en cualquier investigación. ¿Y por qué es un estado del arte obligatorio en cualquier investigación? Porque nos va a permitir a nosotros, como investigadores, como estudiantes, como desarrolladores de un proyecto, conocer toda la información relacionada con el mismo, ¿sí? Cuando yo comienzo un proyecto, cuando deseo solucionar un problema, dar solución a un problema, presentar una actividad que va a mejorar las condiciones de vida de una comunidad, voy a afectar de forma positiva a una comunidad, pues lo ideal es conocer ese problema, conocer lo que se ha hecho al respecto. Puede que nosotros estemos incurriendo en algo que se llama un plagio involuntario. Y el plagio involuntario se presenta cuando nosotros no hacemos una búsqueda exhaustiva de nuestro estado del arte, ¿sí? No conocemos bien del tema y estamos repitiendo un proyecto. Entonces, ojo con esa parte del estado del arte, porque lo debemos tener muy fundamental, lo debemos manejar de una forma adecuada, debemos ser muy rigurosos en ese tema, porque podemos estar incurriendo en esta actividad, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos, recordemos cuál es la sugerencia que se hace al construir un estado del arte? Ustedes deben buscar todos los libros, aquellos tesis de grado, ponencias, monografías, ojo, monografías de grado, no la página monografías, artículos científicos, eventos científicos, congresos, y todo lo relacionado con el área, digamos, científica, académica, ¿sí? No se recomienda, a pesar, y hago aquí la claridad, las normas APA en su versión 6 nos dicen o nos indican que podemos citar utilizando Wikipedia, ¿sí? Pero los jurados, aquellos pares evaluadores de su trabajo, y por ejemplo, personalmente yo observo, visualizo un trabajo que tenga citas o que haga referencia a citas desde Wikipedia, es un trabajo, para mí, no es creíble. ¿Por qué? Porque recordemos que Wikipedia tiene sus falencias, a pesar de ser una grandísima fuente de información, pero nosotros la podemos utilizar como consulta y como guía, más no como referencia. Entonces, buscar esos repositorios como scielo.org, Google Scholar,
la base de datos EBSCO, que tenemos acceso gratuito gracias a pertenecer a Unisangil, todas esas bases de datos, especializadas en el tema que nosotros adelantamos. Eso es ideal, eso es fundamental para trabajar. ¿Listo? Para que lo tengamos muy en cuenta y lo tengamos pendiente. Bueno, ¿qué debemos tener también presente acá? Una vez nosotros busquemos toda esa información, lo ideal es tener una carpeta, lo ideal es crear una carpeta con todos esos documentos en PDF, esos accesos a los links de las páginas donde consultemos y demás, y tener un compendio todo en una carpeta, ¿sí? Aquí podemos integrar algo que ya hemos visto, que es el uso de Mendeley, donde yo puedo subir todos esos documentos y tenerlos para crear las referencias. Y a partir de eso, entonces, comienzo a hacer una revisión exhaustiva, comienzo a hacer una depuración de qué libros, de qué documentos me sirven y de cuáles no. Lo ideal es que nosotros hagamos una referencia de mínimo unos 50, 60 documentos entre artículos, tesis, investigaciones, etcétera, etcétera. Como mínimo unos 50. No se exige en ningún lado, en ningún autor, ningún experto del tema en investigaciones va a decir ustedes para que su trabajo sea útil deben hacer 500 referencias. No. Yo digo que un número más o menos de 50 porque es que estaríamos abordando y estaríamos teniendo una buena cantidad de documentos que nos pueden servir para trabajar sin ningún problema. ¿Sí? No quiere decir que así hacen 49, si encuentran 40 va a estar mal. En este caso, entre más literatura nosotros revisemos, más vamos a conocer del tema, más vamos a empaparnos de ese tema y vamos a poder hablar sin ningún problema del mismo. ¿Listo? Entonces, ustedes ya tienen toda esa depuración, esa carpetica con todos los documentos, ya tienen toda la depuración ahí. Lo que entramos a hacer es lo siguiente. Podemos construir, no es obligatorio, podemos construir un cuadrito como el que estamos viendo en pantalla, ¿cierto? O podemos hacerlo en texto plano, podemos hacer introducción. Lo ideal entonces es, yo llego y vinculo, por ejemplo, en este cuadrito, yo lo que podría hacer sería agregar aquí, en la parte de arriba, el título del artículo, de la tesis, del documento que voy a revisar o que estoy revisando. Leo, como debo revisarlo, leo correctamente ese artículo, hago la introducción de ese artículo, ¿cierto? Le digo al lector, le digo a mi jurado, le digo a mi director de trabajo, mire, este artículo, este libro, esta ponencia, este capítulo del libro, trata de esto, 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 esto. Listo. A partir de eso, entonces, comenzamos a hacer el desarrollo de la temática. Entonces, aquí en este caso, en cuanto hablamos del desarrollo, vamos a mirar primero un subcapítulo que sería la presentación general de resultados, describir puntualmente los factores y mostrar las conclusiones relacionadas con la investigación que estamos adelantando. Entonces, el primer aspecto, o el primer apéndice, la presentación general de resultados. ¿Sí? Citar la cantidad de resultados que encontramos, los documentos relacionados con todo el tema de nuestra investigación. Ojo, tema de investigación, que en algunos casos confundimos ese tema de investigación con el título del proyecto. Y recordemos que el tema es más grande, más amplio. ¿Qué debemos tener también? Estos textos pueden ser agrupados, nosotros los podemos agrupar en diferentes características, generar categorías para esos documentos para poder presentar los resultados que estamos adelantando. A partir de eso, entonces vamos al apéndice de descripción de factores. En la descripción de factores, nosotros vamos a indicar que el texto número 1, ¿sí?, se caracteriza por, y comienzo a hablar de los factores que incluyen o que vimos o que son visualizados en el documento que estamos hablando. Y por último, las conclusiones que podemos llegar comparando el documento que hemos buscado con nuestra investigación, ¿sí? Con base en esa literatura encontrada, es posible establecer que para el estudio de este tema es importante tener presente que no es ideal abordar el tema, que debemos cambiar el tema, que debemos replantear nuestro alcance, o por el contrario, que como vamos planteando nuestro proyecto es ideal, es idóneo, es pertinente para trabajar en la actividad que estamos desarrollando.
Una vez hemos hecho el desarrollo de toda esta actividad, pues nos vamos a ir a concluir, ¿sí? Miren que estamos haciendo una síntesis, estamos haciendo como una especie de resumen de lo que hemos adelantado, ¿sí? O sea, por eso es importante no solo buscar y tener un libro, sino leerlo, comprenderlo, porque nosotros debemos conocer muy bien del tema, ¿vale? Entonces, en esas conclusiones, nosotros vamos a decir que a partir de esa información obtenida en el texto anteriormente consultado y que hemos descrito, pues se puede identificar esto, que va a ser beneficioso para nuestro proyecto, ¿sí? Porque, qué sé yo, la discalculia, la dislexia no la habían atacado en Colombia o no la habían tenido en Colombia presente como lo estamos abordando nosotros. O los problemas psicológicos en personas de la tercera edad que están en el hogar Santo Domingo, ¿cierto? O que la actividad del control ¿cómo se llama? Del consumo de energía eléctrica en el sector de la cola, ¿sí? No era una actividad que sí lo hubiese prestado atención y nosotros estamos innovando en esa actividad. Por último, debemos hacer ese listado de todas las referencias bibliográficas organizadas, en este caso, con la norma que nos rige, que sería la norma APA versión 7, ¿sí? Aquí es donde entra en juego, pues entonces, el uso de una herramienta como la que ya vimos, que fue Mendeley, ideal para trabajar, ¿sí? Que es obligatorio, no, pero nos va a agilizar en todas las actividades que tengamos que trabajar, ¿vale? Entonces, eso sería, digamos, ese recorderis que nosotros debemos tener en cuenta, que debemos tener muy presente para trabajar, ¿cierto? Para trabajar ¿cómo se llama? En nuestros proyectos, ¿sí? Fundamental el estado del arte, vamos a conocer, incluso vamos a tener muy presente que a partir de este estado del arte yo voy a poder construir de forma correcta mi marco teórico, voy a tener las referencias y voy a conocer del tema para que cuando tengamos que sustentar este proyecto en el encuentro de socialización de proyectos integrales que se desarrolla en mayo, más o menos en un mes, pues vamos a poder trabajar sin ningún inconveniente, ¿vale? Entonces, ¿tenemos dudas, preguntas, inquietudes al respecto, muchachos? Profe, yo sí tengo una pregunta. Señor, ¿lo escuchan? En el apartado de bibliografía ¿cómo? Lo ponemos al final, ¿cierto? Donde va todas las bibliografías. Sí, pero no, aquí está bibliografía, o sea, en el cuadrito del estado del arte es la bibliografía de su documento, o sea, del documento que usted consultó en este momento, del artículo sobre energías renovables publicado en la revista Matices. Entonces usted lo que hace es tomar acá y colocar la referencia, cosa de que si yo como docente de esta asignatura o como jurado o como director de proyecto, pues voy a verificar a ver si realmente lo que usted me está hablando es cierto, ¿sí? En este caso, digamos, en investigación, todo debe ser susceptible a revisión. Entonces yo llego y digo, listo, vamos a verificar que el artículo exista, sí, el artículo existe efectivamente. ¿Y cómo lo hago para verificar? A través de la bibliografía, ¿vale? Vale, ingeniero, muchas gracias. ¿Con gusto? ¿Alguna otra duda, pregunta, inquietud? Bueno, entonces, a partir de este momento cedo la palabra para aquellos que deseen presentar avances para hacer correcciones. Los escucho, muchachos. ¿Quién desea presentar documentos para hacer revisión? Eh, pues por mi parte, ingeniero, a presentar Listo, Diego, por favor. esto. ¿Ya está presentando? Sí, señor. Mi pregunta es en el estado de arte. Yo creo que eso fue en lo que fallamos.
es este documento. Dice, desarrolló un plan de negocios de una empresa tecnológicas y bajo consumo de energía a partir de la tecnología LED de iluminación. Posteriormente, este proyecto busca... Pero miren que el estado del arte nos lo está presentando es como si fuera un marco teórico. ¿Sí? No Sí, quiere decir señor. que esté mal, no quiere decir que esté mal. Pero en el estado del arte nosotros lo que hacemos es entender un poco todos esos resultados. Entonces, ¿qué evidencio yo hacía al leer los 3 primeros párrafos? No sé si me están hablando de un solo documento o de varios. Profe, En este se momento. está cortando el audio. Señor, Se está cortando el audio. ay, espéreme, apago la cámara a ver si de pronto. ¿Listo? ¿Me escuchan mejor? Sí, señor. Ok, lo que le decía es que al leer los 3 primeros párrafos no evidencio si es un libro, si son varios. Pues por eso la sugerencia de dividirlo, de tener un cuadrado, una tabla que me permita trabajar al respecto. Un tipo tabla, sí, señor. ¿Es posible? ¿Sería ideal? Si quiere, bajemos, porfa, y miramos. Siga bajando, porfa. Y hasta aquí es. Entonces, sí, mira, por ejemplo, o sea, sé que hay son varios libros porque encuentro referencias distintas. ¿Sí? Señor, Sí, Inge. que sé que son varios libros porque encuentro referencias distintas, pero no veo la división en cada uno, Listo. Sí, señor. ¿vale? Esa sería Vale. como la sugerencia, Bueno, listo. ¿vale? Otro sería esto de variables e indicadores. Es que la colocamos. Creo que la Sí. colocó mi compañera en ese y no sé, pues, el propósito. Bueno, recordemos que las variables e indicadores son lo que me permiten a mí medir mi proyecto. Sí, Entonces, señor. una variable es algo que cambia, ¿sí? Que cambia en un determinado tiempo. ¿Qué aspectos pueden cambiar de su proyecto en un determinado tiempo? ¿Sí? Eso es lo que tenemos que evaluar ahí. Entonces, si usted me dice que la variable va a ser, eh, qué sé yo, el valor del kilovatio hora, ¿sí? O la reglamentación, ¿cómo podemos medir esa variable? ¿Cómo podemos medir esa variable? Y la medimos a través de un indicador, Listo. ¿vale? Vale. Sí, ¿Listo? señor. Eso ¿Alguna sería otra todo duda? hasta el momento. No, señor, solo tiene esas dos dudas. Vale, con gusto. ¿Alguien más, muchachos? Profe, yo tengo una pregunta. Señor. ¿Qué parte podemos encontrar la tabla de ejemplo para el estado del arte? Ya se Digamos. las voy a compartir aquí al grupo de WhatsApp para que la tengan ahí. Permítanme un segundito. Se las comparto aquí rápido. Listo. Ahí les acabo de compartir esa imagen de ejemplo al grupo de WhatsApp para que la tengan y se puedan guiar, ¿vale? Listo, profe, muchas gracias. ¿Listo? ¿Alguna otra duda, muchachos, de los 18 participantes que tenemos en el momento? Bueno, creo que no habrían dudas, entonces vamos a dejar el encuentro hasta aquí. Por favor, revisar las actividades evaluativas
¿sí? Que estoy más que seguro que dentro de 8 días es la tercera entrega. Entonces, ojo, porque hay unos plazos, ya después de ese plazo no se permite por ningún motivo la recepción de trabajos, ¿vale? Y yo creo que hoy, yo creo que hoy estará, ¿cómo se llama? Estará llegándole la notificación o el día sábado del encuentro de socialización de proyectos integradores, ¿vale? También invitarlos, extender la invitación a jornada científica. Jornada científica se va a desarrollar en la semana, si no estoy mal, del 3 al 8 de mayo. Entonces, obviamente nosotros vamos a tener clases o se van a desarrollar clases de común y corriente, pero los docentes tienen presente o deben tener claro que para que los estudiantes o los dos estudiantes que deseen participar, pues va a haber ese permiso académico, ¿sí? Siempre y cuando pues participen activamente en las charlas, en las actividades, que como se ha venido desarrollando todo esto va a ser mediado por las TICs a través de plataformas virtuales. ¿Listo? Entonces, eso sería como la última información para que tengan presente. Muchas gracias por la asistencia. Un feliz día, muchachos. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias.